Hola, buenas tardes. Me gustaría ir a una porción de la Escritura que se encuentra en Marcos 7, del 24 al 30. Y me gustaría resaltar una frase que encontramos aquí. Dice, aún los perrillos comen de las migajas. Vamos a ir a Marcos, capítulo 7, del 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y la mujer era griega, sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no es tan bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Qué pensaría usted si usted viniera a Jesús pidiéndole ayuda y él rehusara ayudarle? Como hemos visto, ¿verdad?, en esta porción de las Escrituras en Marcos capítulo 7, del 24 al 30, Jesús nunca rehusó ayudar a aquellas personas que venían a él, a amarle, a demostrarle su amor, su gratitud. Él no rehusó nunca, no la desamparó. Según Mateo, vemos que inmediatamente los discípulos de Jesús quisieron que él la despidiera. Hubo varias razones. Primero, el texto nos dice que la mujer era griega. Marcos 7, 26 nos dice, y la mujer era griega, sirofenicia de nación. Y los judíos desdeñaron a los griegos. Pero también Mateo nos dice que la mujer estaba dando voces tras los discípulos, cosa que les causaba vergüenza. Como dice Mateo 15, ...23... dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y cuando sí respondió, Jesús dijo a la mujer, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15, versículo 24 dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le parecía a esa mujer que ni los discípulos ni Jesús quisieron ayudarle. Me imagino que muchos de nosotros, si habríamos estado en tales circunstancias, nos habríamos ido enojados. Al contrario, la Biblia nos dice que esa mujer vino y se postró ante Jesús. Y otra vez le pidió diciendo, Señor, socórreme. Mateo 15, 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme.
ayúdame, ten misericordia de mí. Qué grande era la perseverancia de esa mujer. Usted y yo debemos aprender a tener tal actitud como la de esa mujer. De vez en cuando contemplamos cosas espirituales y el deber de servir a Jesús. Luego, porque vemos hipócritas en las iglesias o cosa semejante y damos espaldas a la iglesia, a la Biblia, pero sobre todo al Señor. Si deseamos más que nada el perdón de pecados, lo buscaremos hasta que lo encontremos. Volviendo a nuestro texto en Marcos, vamos ya a Marcos capítulo 7. Vemos que Jesús no tenía malicia hacia la mujer, al contrario, la ayudó según su petición, echando fuera de su hija al demonio. Los versículos 29 y 30 de Marcos capítulo 7 dice así: entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Por qué lo hizo Jesús? Vamos a leer el texto comenzando en el versículo 27. Pero Jesús dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, dijo Jesús, y el demonio ha salido de tu hija. El evangelio fue para el judío primero y luego para el gentil. Dice Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al gentil. Esta mujer, siendo gentil, sabía que Jesús vino primeramente para salvar al judío. Por eso ella no pedía cosa grande. Ella no demandaba que Jesús le tratara como una persona especial. Es decir, ella era humilde. Al contrario, muchos de hoy dicen dentro de sí mismo, yo soy católico o yo soy bautista, y así lo eran mis padres por generaciones. Yo no necesito que nadie me diga lo que debo hacer para agradar a Jesús, dijo un cristiano. Estoy bien en lo que soy. Esta actitud impide al hombre ver que está perdido sin haber obedecido al evangelio puro de Jesús. ¿Qué de usted y de mí? ¿Continuaremos en el orgullo o vendremos como pecadores buscando las migajas? A tales humildes Jesús da no las migajas, sino el pan de vida, como podemos ver en Juan 6, 35. Si queréis acompañarme, Juan capítulo 6, el versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hoy me gustaría que considerara usted estas palabras, esta palabra de humildad. Vemos aquí la humildad de una gran mujer, la humildad en presencia de una gran
necesidad. El primer sí proviene de una mujer pagana, como lo vemos, ¿verdad? En Marcos, capítulo 7, como dice, versículo 28, respondió ella y le dijo, sí, sí, Señor. Estaba profundamente angustiada por causa de otra persona. Esa persona no era ni más ni menos que su propio hijo. Deseaba que Jesús le ayudara, ¿verdad? Necesitaba del amor y de la misericordia y de la compasión de aquel ser tan sublime, el bendito Hijo de Dios, el cual estaba allí y fue a la persona correcta, así como todos nosotros debemos de ir a Él. Los padres son sabios cuando llevan a sus queridos y amados hijos al Señor. Los discípulos cometieron un gran error. Ella no estaba gritando detrás de nosotros, de ellos, sino detrás de Él. Es decir, el autor de la vida, el Manuel, Dios con nosotros, aquel que podía dar sanidad a su Hijo. ¿Por qué el silencio del Señor? Hasta que ella aceptó el puesto que le pertenecía. Yo he venido a la casa de Israel. Los hijos es necesario que se sacien primero. ¿Verdad? Le dijo Jesús. Él habló a sus discípulos, no a ella. O más bien les habló a ellos de la manera que ella pudiese oír. Ella aceptó el puesto de bajeza. Sí, ella era un perro, un perrillo. Solo era un cachorrillo a los que se les permitía entrar en la casa a recoger las migajas. Ahí está el secreto de la salvación. ¿Has reconocido tú la condición pecaminosa? Necesitamos de la misericordia, del amor, de la compasión, de la clemencia, de la gracia de Dios a cada día. Necesitamos de la condición en la cual a veces nos encontramos, caemos, nos deslizamos en este mundo. El éxito en la vida de oración. Hermano, amigo, deseo de todo mi corazón que estas palabras te hayan ayudado a comprender, como aquella mujer, su actitud de humildad, de respeto a aquel que le podía sanar a su hijo. Muchísimas gracias por vuestra atención y que vayamos como aquella mujer fue. Gracias. Que paséis un buen día. Salud.